Para nadie es ajeno hoy en día el podcast, ese sutil contenido digital que ha ganado su nicho frente a la volatilidad de los formatos breves, resistiendo de manera osada, haciéndose un hueco en los rutinarios paseos, transportes o tareas del hogar. El podcast se ha convertido en el compañero de muchos, y esto es innegable. Prueba de ello es la gran expansión que adquirió el formato post-pandemia, aumentando de 500.000 a más de 3 millones de podcasts activos disponibles. Este aumento de un 500% se ha adherido a nuestras vidas de manera natural y desapercibida. Bueno, desapercibida hasta el punto en el que ya personas entre ellas bromean y hacen memes diciendo que todos los españoles tienen un podcast o que ya se hacen podcasts de cualquier mierda. Pero bueno, después de las risas y las sátiras que siempre muestran su indignación de manera elocuente, sobre la mesa tenemos una cuestión, un hecho. Y es que ha habido en los últimos 5 años un gran auge de un formato del que el público general desconoce su origen, tanto moderno como clásico, y del que desconocemos su influencia en discursos como los de Red Pill o la extrema derecha. Por ello vamos a repasar su historia, tanto digital como histórica, para poder preguntarnos mejor, ¿qué es lo que hace al podcast popular? ¿Qué tiene de atrayente? ¿A qué responde el auge de este contenido? ¿Y a qué factores podemos achacarlo? Para ello es necesario entender que el podcast responde a la evolución natural de los programas radiofónicos en la esfera de internet, imita la radio y las tertulias y coloquios transmitidos por TV. Sobre todo los podcasts en YouTube que han usado la plataforma como vehículo de difusión al público general. Como dice la agencia de noticias Bloomberg, que reportó en 2025 que más de 1 trillón de personas ven podcasts en YouTube cada mes, aunque esto no fue siempre así. El formato se formó originalmente en 2004, aunque existían en los años anteriores programas radiofónicos que colgaban su contenido en internet. El neologismo nació con la fusión de las palabras iPod y broadcasting, acuñado por Ben Hamsley en el artículo publicado por el diario inglés The Guardian, en el que habla de las ventajas del formato frente a la radio. En ese mismo año, Adam Curry, un presentador de MTV, junto a Dave Wiener, un programador, crearon un programa llamado iPodder para gestionar los archivos de audio a un archivo RSS, formato que llevaba trabajando Wiener desde hacía más de 3 años y con el que sacarían el primer podcast de la historia, The Daily Source Code, y posteriormente Morning Coffee Notes, en el que participaban invitados famosos como en los podcasts actuales. Ahora bien, el principal motivo del boom no fue el iPod, que costaba casi $400 cuando salió, sino más bien un hecho más equitativo, que fue el desarrollo y democratización de la industria de los teléfonos móviles en la década del 2010. A su vez, que el boom de inflexión fue en 2020 debido a la pandemia, como hemos visto en las estadísticas. Ahora bien, el motivo de este auge es diferente en cada país porque cada sociedad es diferente, sobre todo comparando cualquier país con Estados Unidos, en el que el formato ha tenido presencia antes con podcasts como el de Tim Ferriss, que lleva activos desde 2014, o como de Joe Rogan Experience del 2009. Fechas lejanas a las que pueden tener podcasts importantes en España como son The Wild Project o Tengo un Plan Podcast, que comenzaron ambos en 2020. Aún así, esto no deja de ser una realidad económica. Simplemente si algún país hubiera desarrollado estos avances antes, seguramente hubiera gozado más del formato. Ahora bien, ¿por qué ha habido este interés? Que encima choca mucho frente a la volatilidad de los formatos breves de los que hemos hablado anteriormente. Porque en una sociedad en la que nuestra capacidad de concentración ha ido en retroceso, ¿por qué tanto interés en estos vídeos que duran horas, en los que únicamente hay personas hablando? Para dar una explicación no podemos coger y decir que es por tal cosa, sino que como todo viene a ser un mix de muchas cosas que se entremezclan, y acudir a simplismo solo reduce nuestra visión y capacidad de interpretar la realidad, creando discursos falaces. El auge del podcast, como ya hemos anticipado, responde a multitud de factores culturales, tecnológicos, económicos y sociales, desde la democratización del smartphone y avance de las tecnologías, el que el formato sea multitarea, el apoyo de las grandes plataformas o la producción accesible y personalizada. Sin embargo, desde mi punto de vista, estos factores responden más aún cómo se hicieron populares los podcasts en vez de por qué generan ese interés. Pregunta a la que atribuyo una respuesta humanista que desarrollaré a continuación en este vídeo. Pero antes hay otro factor que es muy importante y es la crisis de los medios tradicionales, que al perder el monopolio de la información han dejado espacios huecos para una sociedad cansada del relato oficial al que solo pueden mostrar desconfianza debido a los engaños y las visiones impuestas por una línea editorial que responde a los intereses de unos pocos. Por ello, frente a este panorama, estos podcasts han venido a mostrar visiones que atraen más al público, que buscan una voz auténtica, que buscan la visión personal no corrompida, con la que pueden tener una experiencia más íntima y cercana al escuchar la voz natural que refuerza el vínculo con el oyente. Y claro, el factor humanista al que responden es este precisamente. La persona actual antepone al famoso, al influencer, a la persona, frente a los medios de comunicación, al igual que en el Renacimiento se antepone el antropocentrismo al teocentrismo, y esto es debido a que en un entorno como el siglo XX se ha complicado todo muchísimo, creándose un sistema cada vez más complicado en el que el ciudadano de pie se ve obligado a posicionarse, a opinar, a usar la dialéctica y la retórica. Por esta parte, los podcasts responden a la necesidad de adquirir unos conocimientos útiles para la labor ciudadana, como ocurrió en el Renacimiento, en el que precisamente se oponía como reforma cultural a un sistema educativo universitario escolástico, que preparaba a los hombres desde la perspectiva utilitarista para que los hombres fueran médicos, teólogos, abogados. Así nació el humanismo como un enfoque orientado a la vida, a crear una ciudadanía instruida en la capacidad de hablar y de escribir que formara parte de la vida en sociedad, logrando mediante el estudio humanitatis, que tiene como disciplinas la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía.
Y este enfoque busca, aparte de crear esa ciudadanía instruida, el enriquecimiento cultural. Y pues claro, aquí es muy vivo el paralelismo entre el entorno cultural del Renacimiento y nuestra sociedad contemporánea, en la que el individuo se ve obligado a venderse a trozos. Es una mercancía como otra cualquiera, sujeta por lo tanto a todos los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado. Como decía Marx en el Manifiesto Comunista y como afirman los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, el ser humano no puede vender su vida únicamente al trabajo o a lo que genere riqueza. Parte de poder desarrollarte como persona, parte de lo que es la vida es poder dedicar tiempo al ocio, un tiempo necesario que en época de Marx estaba ocupado en largas jornadas laborales, que usaban al hombre, a la mujer y al niño como máquinas que enriquecían a esos pocos que sí podían disfrutar de todas esas actividades de las que estamos hablando. Y aunque a día de hoy sigue habiendo partes del mundo en el que se usan a niños como mano de obra para empresas globales sin escrúpulos, los avances en la lucha obrera en Occidente han permitido un sueldo mínimo, una seguridad social, una edad mínima de trabajo y sobre todo una reducción de la jornada laboral que ha permitido que el obrero, la persona a pie de calle, pueda gozar de ese ocio que a forma de segundo sueldo le hace poder apoyar el trabajo que le hace ganar el primer sueldo. Este es el avance, la democratización del ocio, un ocio que es revolucionario, que ha pertenecido históricamente a las clases altas y del que ahora el trabajador disfruta saliendo a correr entre horas, tocando la guitarra, tomando una cerveza en el bar y respondiendo a la búsqueda del saber y conocimiento propio del ser humano. Que yo pueda hacer este vídeo y tú puedas dedicar tiempo a verlo es históricamente revolucionario, precisamente porque la internet y por ello los podcasts han hecho accesibles los conocimientos a personas como tú o yo, que en otra época habríamos estado destinadas de por vida a malvivir trabajando y a medio sobrevivir tratando de asegurar nuestra descendencia. Es por ello que mediante la democratización dedicamos tiempo al ocio, aunque este tiempo siga siendo limitado por el trabajo y necesidades fisionómicas. Y aquí es donde entra el podcast, que añade la cualidad de ser multitarea, que no necesites observar la pantalla, el poder alzar los ojos mientras te centras en el discurso es algo bastante apreciado por una sociedad sobreestimulada en tiempos como la pandemia, en el que lo monótono nos volcó radicalmente nuestros smartphones y pantallas, creando esa dependencia y falta de concentración tan característica a la que seguimos inmersos, y por la que nos quejamos y se hacen memes de Cristiano Ronaldo disfrutando que dicen algo así como la vida antes del celular. Pero en fin, el podcast actualmente e históricamente se nutre de llevar invitados especialistas en diferentes aspectos, que nutren desde su experiencia vital o sus conocimientos adquiridos nuevas perspectivas que pueden ser de interés general para la audiencia. Por ello se preguntan cuestiones orientadas al marco de la especialidad del entrevistado, para realizar una conversación o un debate depende del caso. Un ejemplo muy básico de esto sería el podcast de The Wild Project de Javier Santolaya y Enric Hell, youtubers de divulgación científica y filosófica que aportan diferentes perspectivas de la misma pregunta. ¿Puede Dios existir? Un tema de interés general que congrega a 12 millones de oyentes durante más de 3 horas. Y aunque esto pueda sonar brutal y mega innovador, no lo es. Y precisamente nos hace volver a reír del fenómeno, el humanismo, y específicamente poniendo el punto de atención en el vehículo de difusión del conocimiento, los libros, y no cualquier tipo de libros, sino el género humanista por excelencia, el diálogo, un género de larga tradición de origen clásico que fue explotado en el Renacimiento, ya que respondía a las mismas necesidades de responder preguntas y adquirir conocimiento que tenemos ahora. Es un género, como ocurre en el diálogo platónico, que tiene como objetivo hallar la verdad de un tema, y extrapolado al diálogo renacentista y a los podcasts de debate, a entender mejor esa verdad tan difusa en el discurso posmoderno. Bueno, tan difusa no, sino más bien la multitud de verdades que se sostienen. Pero bueno, sobre el diálogo y el podcast, el género del diálogo nace con un fin, didáctico-filosófico, como hemos dicho, por el cual se trataba de hallar la verdad a través de varios interlocutores que entre sí mostraban sus argumentos. Este género se puede decir que permaneció dormido ante la Edad Media, debido a que perdió su contenido filosófico siendo reemplazado por la doctrina. Por ello no tuvo mucha originalidad y cayó en la estructura tópica del puer senex, en el que un joven pregunta al viejo que encarna el personaje tipo de sabio, y el joven pues que encarna el personaje de un joven que no sabe nada. El género volvió a cobrar popularidad y sentido en el Renacimiento, que imitaba los grandes diálogos como los de Platón y Cicerón, que daban una libertad de pensamiento y de opinión frente a la doctrina de la Edad Media. Por ello, fue un género que no tardó en ser nombrado como humanista y gozar de enorme popularidad en la Europa, que compuso miles de diálogos de multitud de temas, que abarcan problemas desde la vía beata hasta la lengua, en los casos de Juan de Lucena y Juan de Valdés, creando en suma un abanico de temas para instruir a los lectores, similar en comparación a la amplia oferta temática de los podcasts. Posteriormente, en los próximos siglos perduró la tendencia un poco más, pero se vio destronada por géneros literarios más solventes como el artículo o el ensayo, que han llegado hasta nuestros días frente al diálogo. Ahora bien, tratar a todos los podcasts como si fueran un diálogo renacentista es hacerle un feo a Alfonso de Valdés y a Erasmo. Claramente mi comparación recae en unas similitudes estilísticas marcadas y un enfoque limitado, debido a que no todos los consumidores ven podcasts con un fin claro. Algunos simplemente disfrutan de conocer a sus influencers favoritos mediante una agradable conversación. Y ya si hablamos del plano del diálogo como forma de explorar la verdad, usado como material didáctico, olvídate. Olvídate de compararlo con unos burros que hablan de que los filipinos subieron 20 céntimos o de que la mujer que se acuesta con varios pierde valor. La comparación en ocasiones se siente injusta, pero
pero se siente injusta para ambos lados, ya que tanto te puedes poner un podcast de terraplanismo con Miguel Mus empírico y Mr. Tartaria, en el que más bien vas a desaprender lo que ya has aprendido, o como te puedes poner un diálogo entre Ernesto Castro y Carlos Blanco, que es o tan denso o más denso que un artículo filosófico. Como dice un comentario de su vídeo, con toda la honestidad, llevo 2 horas escuchando y he entendido el 15%. Así que como reflexión final, pues nada. Hay mucho podcast bastante basura, pero frente a ello hay mucho de provecho. Pero claro, no suelen ser tan populares, aunque existen y pisan fuerte, ya que esa necesidad de búsqueda de conocimiento y aprendizaje está presente, a la vez que ciertos temas crean un especial interés que las personas creían desconocer. Sobre esto no está nada escrito, no podría decir yo, que soy un don nadie, quién merece la pena. Aunque me atrevería a recomendar a Ernesto Castro, a Miguel Ansos Bastos, a Jesús G. Maestro, pese a que sus actos son muy pesados y dogmáticos, a José María Bellido Morrillas, a Locandi Causa, a C de Ciencia, a Death TV con el podcast de La Última Página, a La Filmoteca Maldita, a Policarpio, a Pero eso es otra historia o La Historia de España, Memorias Hispánicas. Sobre esto no está nada escrito, estos son algunos de los que desde mi punto de vista he visto valiosos e interesantes, pero cada uno debe juzgar qué merece la pena en el mar del internet lleno de sobreinformación, lo cual es precisamente lo más valioso que te puedo decir hoy. Y por lo demás, todo dicho. Un saludo al 17% de mi audiencia que consigo retener hasta el final de mis vídeos. Suscríbete si te gustó el vídeo y el resto de pamplinas que dicen los youtubers que crees que te valoran pero solo te quieren por tu dinero. Chao.